gloria a Dios porque podemos estar aquí reunidos, siguiendo, aprendiendo de su palabra. Y durante las próximas semanas quisiera que estemos atentos a la palabra de Dios. Voy a tratar de llevar lo más concreto posible una serie que es basada en la carta a los Filipenses. Y esta serie se llama El gozo inquebrantable en Cristo. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener como hijos de Dios es de que cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, cuando llegamos al Evangelio, cuando nuestra vida es transformada, muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando tal o cual situación? Y no sé si alguna vez se han preguntado ustedes, ¿cómo es posible tener gozo cuando todo parece ir mal a nuestro alrededor? Es posible que hayas estado escuchando en estos días lo mal que ha estado pasando en el mundo, principalmente en el país, pero no solamente en el país, sino en el mundo en general. Manifestaciones, guerras, con o sin una motivación correcta, hambruna, falta de empleo, familiares o hijos que se están perdiendo en el mundo. O quizás estás pasando tiempos difíciles, dificultades económicas, familiares, que están metidos en problemas, o que hayas pasado una mala experiencia dentro de la misma iglesia, porque sucede. Esto sucede, no nos exime absolutamente de que nosotros sigamos sufriendo, que sigamos teniendo situaciones adversas. Pero muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? Pues no que el ser cristiano ya no me debe de pasar nada. No sé si a ustedes les compartieron de esta manera, de que llegando a Cristo ya las cosas se iban a componer, ya nuestro matrimonio se iba a componer, ya nuestros hijos se iban a alinear a la obediencia que se requiere dentro de casa. Alguna vez dentro de la iglesia que nosotros estábamos, se compartía mucho de que cuando nosotros llegáramos al Evangelio o cuando un matrimonio llegaba al Evangelio, sus problemas iban a ser solucionados inmediatamente. Y así un montón de cosas que dejamos que pasen en nuestra cabeza o dichos que influencian nuestra fe sin corroborarlas por lo que dice la palabra de Dios. Y nos dejamos ir a través de lo que nos dicen, pero no lo filtramos a través de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y a quién no le gustaría recibir palabras de ánimo y aliento de una persona querida? A mí me gusta que cuando estoy con el ánimo bajo, me alienten, me digan que Dios está conmigo, que Dios me guarda, que un hermano en Cristo se acerque y me ponga atención, me dé ese ánimo a través de lo que dice Dios. Y justo eso es lo que muchas veces nosotros podemos llegar a pensar y a despreciar a aquellos que nos encontramos muchas veces dentro de la iglesia. La misma palabra de Dios. La hacemos a un lado, nos centramos en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros sufrimos, en lo que nosotros decimos que tiene prioridad en nuestras vidas. Nos centramos ahí y vemos que hay como un pasar cíclico, que pasan los días y me siento igual y veo que las situaciones no son como yo quisiera. Y hermanos, muchas veces estamos pasando por esas adversidades, pero esta epístola nos habla acerca de el gozo. Ese gozo que nosotros buscamos no depende de las circunstancias, no depende si nos está yendo bien o mal, no depende si yo tengo un trabajo, no depende si mi esposa está haciendo lo correcto dentro de mi matrimonio o si mis finanzas están yendo bien. ¿Cómo es que alguien puede escribir, en el caso del apóstol Pablo, escribir acerca sobre la alegría y la paz mientras está
él en prisión, encadenado e incomprendido, porque a nuestra mente eso es incomprensible, que alguien esté dentro de la cárcel y esté gozoso, tenga alegría. Yo hace unos 10 años precisamente asistía a reclusorios a compartir la palabra de Dios. Y es un ambiente muy pesado, es un ambiente tremendo, donde escuchas historias y dices, ay caray, o sea, sí te pega eso que están viviendo ellos. Sin embargo, yo veía que las personas que por lo menos se congregaban en este lugar, en este reclusorio, tenían un ánimo. Ellos sabían que era posible que jamás salieran. Ya eran personas de 40, 50 años y les habían dado sentencias de 60. Dices, ¿cuál es la esperanza? A lo mejor yo sin Cristo, no sé, pienso lo peor, ¿no? O sea, digo, ¿para qué vivo si de aquí no voy a salir vivo? Pero esos pensamientos pueden contrarrestarse a través de que nosotros conocemos la palabra de Dios. Y la epístola a los Filipenses no es una carta como las demás, es una declaración de victoria espiritual en medio del sufrimiento. Y no solamente el sufrimiento de Pablo, nos habla a cada uno de nosotros. Y Pablo escribió entonces esta carta desde la cárcel en Roma, y aún así la palabra gozo aparece más de una docena de veces. Nosotros vamos a ir desarrollando y leyendo que esta palabra gozo, esa palabra contentamiento, está dentro de esta carta. No hay queja por lo que está viviendo Pablo. Y el hombre que estaba encerrado físicamente era el más libre espiritualmente. Y nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que él se gozaba aún dentro de la cárcel, aún encadenado. Y Pablo estaba preso entonces en la ciudad de Roma, y esto no se interpuso a seguir pastoreando a la iglesia a pesar de estar incomunicado, y explica que sus cadenas, había servido para que el evangelio avanzara entre sus captores, entre aquellos que lo habían encerrado. El evangelio estaba avanzando. Es decir, aquellos que lo habían apresado, estaban escuchando el evangelio. Y anima también a los creyentes a predicar con un denuedo, es decir, con un valor que solamente Dios puede dar. De la misma manera, tú y yo estamos llamados a predicar las buenas nuevas, aún en la adversidad, aún en el sufrimiento, aún cuando no entendamos por qué es lo que ahora sí que pasa lo que nos pasa. Entonces, esto me va a llevar a que nosotros podamos primeramente orar, poner este tiempo en las manos de Dios para que Dios hable a nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias, Señor, que estamos delante de ti el día de hoy, Señor, y queremos, Padre, poner la palabra de Dios delante de ti, Señor, para que tú la bendigas, Señor, para que sea edificante a nuestras vidas. Que nosotros podamos aprender, Señor, que las dificultades muchas veces es lo que hace avanzar el evangelio, Señor, pero que el enfoque debe de estar centrado en ti y no en nosotros. Yo te pido, Señor, que me ayudes a poder llevar este mensaje, Señor, y que sea de provecho, que sea un alimento espiritual y que nos nutra y que nos edifique a cada uno de nosotros. Y también que nos confronte. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, como les decía, entonces, esta serie va a estar basada en la carta a los Filipenses, y el día de hoy voy a cubrir el primer capítulo. Voy a tratar de ser lo más concreto, lo más explícitamente bien explicado, perdón por la redundancia, para que nosotros podamos entender qué es lo que nos quiere transmitir Pablo. Y como primer punto, nosotros vamos a ver la comunión que produce ese gozo, que va del primer capítulo, del versículo 1 al 11, que dice:
Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Entonces Pablo inicia esta carta y le dice que él y Timoteo son siervos de Cristo Jesús. Asegura entonces que ellos son posesión exclusiva de Cristo. Es decir, ellos no se están manejando por sí solos. Ellos no están haciendo de yo llego, yo soy el pastor y aquí yo mando. No, ellos están diciendo yo soy siervo. Esa palabra siervo quiere decir esclavo. Yo soy Él dice, Timoteo y yo somos esclavos de Jesucristo. Así inicia esta carta. Y se dirige a los filipenses como aquellos que Cristo les amó y compró por un precio y se dirige con ese agradecimiento. Es decir, aquellos que han confiado en el nombre de Jesús como su Salvador y Redentor. Y les dice que ellos han recibido esa gran salvación por gracia, que ellos a través del sacrificio vicario, es que ahora tienen paz para con Dios, así como lo menciona Romanos 5, y que se refiere a la serenidad y a la tranquilidad que un creyente siente al estar en armonía con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no somos enemigos de Dios. Que nosotros tenemos esa paz, esa confianza, nuestro espíritu ahora descansa en Él. Pablo les hace saber que él está agradecido con ellos por esa relación afectuosa, ya que años antes los filipenses le habían enviado una ofrenda con un discípulo de él, que era Epafrodito, y Pablo les responde con esta carta llena de gratitud, de enseñanza y de aliento. Esto de Epafrodito y de la ofrenda que le enviaron a Pablo, lo menciona Hechos 16, ahí pueden buscar la cita donde hace esa referencia. Y en el capítulo 4 de esta carta nos dice que ellos apoyaban constantemente y desinteresadamente. Versículos 15 y 16, tanto para el sostenimiento y para el avance del Evangelio. Se los voy a leer. Es Filipenses 4, versículos 15 y 16. Dice, ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Entonces, Pablo aquí está manifestando esta parte. Él está agradecido y hay una relación fuerte y estrecha, hay una relación amorosa entre los filipenses y Pablo. Él está agradecido por lo que habían hecho antes por él.
porque ellos habían aportado para sus necesidades y para que el Evangelio pudiera avanzar. Y a pesar de que Pablo estaba encarcelado, él menciona como esa relación que existe de amor desinteresado de los filipenses hacia con Pablo. Ese amor ágape de la cual habíamos nosotros hablado alguna vez, ese amor sacrificial, ese amor desinteresado, solamente puede surgir mediante el Evangelio, que nosotros hayamos entendido el Evangelio, y les dice que su orar por ellos es continuo, es de una manera constante. Él, a pesar de que está encerrado, está encarcelado, él sigue orando por ellos y siempre se acuerda y que está convencido de que él comenzó la obra en ellos y la va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Y Pablo en verdad se está gozando con los filipenses, se está gozando con esos discípulos, y se nota al mencionar que los lleva en el corazón, pues ellos han sido partícipes y que están atentos de su encarcelamiento y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Y así lo expresa nuestro Señor Jesucristo al apreciar y demostrar su amor precisamente por los apóstoles, esta relación que había por Jesús y sus discípulos. Dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mismo. Los amó hasta el fin. Aquí vemos el amor desinteresado de nuestro Señor Jesucristo, que sabía que iba a ser dado en sacrificio y estaba pendientes de sus discípulos. Había un amor por ellos. Y el Evangelio debe de ser precisamente ese eslabón que debe unirnos a nosotros como hermanos, ya que mediante es que nosotros podemos ser capacitados para poder expresar y poner por obra el amor de Cristo en nuestras vidas. Y ese amor es el que debe de abundar en cada uno de nosotros, mostrando paz y gozo, sabiendo que el Señor ha hecho una obra maravillosa en la cruz y que une a su pueblo. Y es por eso que Pablo pide en oración que el amor de los filipenses sea abundante. Y de esta misma manera, Cristo el día de hoy nos está pidiendo eso, que nos amemos abundantemente. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuáles son nuestras situaciones o nuestras dificultades que estamos pasando el día de hoy? Muchas veces ni nos atrevemos a decirlas, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir porque mi hijo no, o mi hija no es convertida? ¿Qué van a decir porque en mi trabajo pues no me alcanza lo suficiente? ¿Qué van a decir porque estoy teniendo esta tal o cual situación y estoy sufriendo? A lo mejor tengo, no sé, depresión. ¿Qué van a decir? ¿Cómo me voy a mostrar débil ante los demás? Y hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de que el cuerpo de Cristo pueda asumir esa posición de amor de los unos a los otros. Pero ¿cómo vamos de alguna manera, a recibir ese amor si muchas veces nosotros ni siquiera lo expresamos, muchas veces ni siquiera nosotros venimos y lo manifestamos? Entonces, ¿cómo ese amor puede surgir de nosotros hacia los demás? El carácter justo que Jesucristo produce en la vida de cada uno de nosotros, esto va a traer a nosotros gloria y alabanza a Dios. Es decir, nosotros, y más adelante lo voy a mencionar, nosotros al enterarnos de que alguien está sufriendo, eso debería de producir en nosotros ese amor mutuo y gozo en cada uno de nosotros de saber que Cristo está ahí, que no nos ha abandonado. Muchas veces nos dejamos engañar por Satanás, por ese enemigo que ataca nuestra mente y nos dice: tú no sirves, tú no eres digno, eres fracasado. Pero ¿por qué no nos centramos en lo que dice la palabra de Dios?
¿Por qué no nos apoyamos en alguien maduro dentro de la iglesia y decirles, hermano, ¿puedes orar por mí, por esta situación? ¿Puedes orar por esta duda que estoy teniendo acerca de mi fe? ¿Puedes orar por mí porque siento que Cristo no está conmigo, que me ha abandonado, que estoy a la deriva? Y muchas veces vemos que, por ejemplo, Cristo, cuando se vio abandonado por aquellos que decían amarle, ¿dudó acaso de Dios? Si bien experimentó momentos de gran sufrimiento y angustia en el huerto de Getsemaní, Él se dirigió al Padre para pedir que se cumpliera su voluntad, la voluntad del Padre, no la voluntad de Cristo. Él dijo, Padre, si tú quieres que yo no pase por esta copa, pero que no se haga como yo digo, sino como tú quieres. Él estaba pidiendo de alguna manera, estaba diciendo, no quisiera sufrir lo que viene, no quisiera sufrir esto que va a venir, pero no se haga como yo digo, yo quiero obedecerte, hágase conforme a tu voluntad. Y otros discípulos igualmente experimentaron dificultades, dudaron, pero la fe de Jesús fue inquebrantable. Y hermano, tanto Jesús como Pablo, como tú y como yo, tenemos al mismo espíritu. El mismo espíritu que estaba en Pablo, en Jesús, es el mismo espíritu que tenemos tú y yo. Pero muchas veces nos dejamos vencer por la duda, por la situación que estamos viviendo, y llegamos a creer que Dios no nos ama o que se ha alejado de nosotros. Pero Pablo nos está enseñando que él estaba gozoso a pesar de las circunstancias. ¿Sí pueden ver eso? Pablo estaba gozoso a pesar de sus circunstancias, y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras circunstancias y anteponemos esas circunstancias a Dios. ¿Y cómo es que el conocimiento del Evangelio entonces puede traer ese sufrimiento? Ese gozo a nuestras vidas. O nos centramos en nuestro sufrimiento. Nuestra actitud se caracteriza como la de los filipenses por nuestra participación de las cosas del reino de Dios. ¿Apoyamos activamente a la expansión del Evangelio o somos conocidos por nuestra queja y falta de amor a los demás? ¿Cómo es que nos caracterizamos? Mis hermanos, el gozo que nos muestra esta epístola son como el Evangelio, y que nos muestra el poder para cambiar nuestra vida y la visión de este mundo corrompido, y ver que el gozo en Cristo debe cambiar nuestra manera de ver nuestras circunstancias. Es cambiar el enfoque de dejarnos ver a nosotros mismos como desvalidos y ver a Cristo en todo, incluso en nuestras situaciones más difíciles. Y esto lo entendió Pablo, y nosotros podemos entenderlo también. El gozo no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses y nos está diciendo a nosotros. El gozo no depende de las circunstancias, no depende de nosotros, sino de la comunión con Dios. Y eso es lo que nos va a traer victoria sobre las circunstancias. Y Pablo no dice, me alegro porque estoy libre, sino me alegro porque Cristo sigue obrando dentro de las circunstancias. Entonces, mis hermanos, Cristo debe ser la motivación principal en nuestras vidas. Y esta debe de ser profunda y centrada en aquel que dio su vida a fin de darnos vida eterna. Si tú crees
en Cristo Jesús y crees que te ha dado vida eterna, entonces tu motivación principal debe de ser esa. Cristo, Él te ha dado vida eterna. ¿Vas a tener circunstancias difíciles? Las vas a seguir teniendo. Eso es seguro. ¿Vas a tener situaciones en las cuales vas a querer renunciar? Las vas a tener. Pero en Cristo vas a tener los suficientes elementos para poderte gozar. Parece cosa de locos. Yo cuando llegué a leer hace muchos años esta carta, no entendí absolutamente nada porque decía, ¿cómo si está encarcelado? ¿Cómo es que si está sufriendo? ¿Cómo es que está de alguna manera pues preso por Roma, que era el gobierno opresor de ese entonces? Y tenía todas las de perder. ¿Cómo es que se está gozando? Pero hasta que no está uno firme en Cristo, uno no puede entender estas cosas y va a estar uno dando tumbos y tumbos y tumbos en la vida cristiana. Y solamente confiando en Cristo es que podemos crecer en gratitud, en gozo y en ese crecimiento en amor a los demás. Y esos son los frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios que habla Pablo. Como punto número 2, que abarca del versículo 12 al 18, vamos a ver la soberanía de Cristo en las circunstancias. Muchas veces pensamos que las cosas se le escapan de las manos de Dios, y no es así. Cristo es soberano porque Él hace como Él quiere y muchas veces permite las cosas que nosotros las vivamos para que podamos precisamente verle a Él en medio de esas cosas. Versículo 12, es capítulo 1, versículo 12 al 18. Y dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, es decir, la guardia romana, y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Y aunque no está mencionando aquí en la carta, Pablo podía usar un as bajo la manga, que pudo haberla utilizado cuando estaba preso, ya que debido a las conspiraciones contra su vida, es decir, Pablo fue, como ustedes saben, fue el fariseo de fariseos, fue perseguidor de la iglesia y además tenía una característica extra, era ciudadano romano. Sin embargo, él, por predicar el evangelio, él fue perseguido por Roma, fue encarcelado. Entonces, pues la deformación de los hechos, la mala administración de la justicia dentro del sistema romano, pues apresaron a Pablo. Entonces Pablo apeló a César. Esa era la ventaja que él tenía como ciudadano romano. Otra persona era conducido directamente a la cárcel y sentencia, muerte, quizás crucificado, ejecutado, pero Pablo aquí tenía este recurso. Él apeló a hablar con el César, así que él fue enviado con él, y en el viaje, debido a malas decisiones que estaba encargado de los prisioneros, naufragaron. Ellos tomaron un barco y naufragaron. Pablo casi murió, pero finalmente entró en Roma como parte de la cantidad de prisioneros encadenados
y una vez más fue puesto en prisión. Entonces, desde la prisión de Roma es que escribe a los filipenses para seguir afirmando que está lejos de estar preso y ver las dificultades por las que él estaba pasando, en lugar de llorar, de afligirse, se muestra humilde. Nos está diciendo que hay un propósito en todo esto que le está pasando. No está viendo ese encarcelamiento como injusto, no está viendo esa situación como que, Dios, ¿por qué me estás mandando esto? Yo que soy ahora uno de tus apóstoles, el más pequeño, dice dentro del evangelio que nos menciona que él es como un abortivo. O sea, él no estaba considerado, pero Jesús se le plació demostrársele a él, aparecérsele y capacitarlo para ser un apóstol para aquellos que no eran judíos. Entonces él no se echa a llorar y ve que todo hay un propósito en todo esto que está pasando, de tal manera que las prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en la guardia romana, en la guardia pretoriana, es decir, y a todos los demás. Es decir, el evangelio no se había detenido porque Pablo estaba encarcelado. Dentro de la misma cárcel, el evangelio estaba siendo predicado por Pablo. Estaba siendo recibido por los mismos guardias romanos, por la misma. Me parece que en la primera carta a los Corintios habla acerca de que estaban recibiendo el evangelio gente pues de alto nivel dentro del gobierno. Imagínense la influencia que tiene el evangelio, hermanos, pero muchas veces nuestras aflicciones pueden dar paso a una gran bendición y nosotros no la alcanzamos a ver. Y Pablo dice que a raíz de su arresto, el evangelio ha sido difundido entre los guardias que lo apresaron y a otros más. Dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto o no? Si esto es cierto, que las cosas nos afectan, también es cierto que todas las cosas que ocurren en este mundo son para bien a nuestra vida. Todas las dificultades que estamos pasando son para bien. Vemos que nuestro hijo rebelde que no quiere tener un encuentro con Dios es para bien. Vemos que esa dificultad financiera es para bien. ¿Creemos la palabra o creemos las circunstancias? Si nosotros creemos que la Biblia enseña que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien, es para el progreso del evangelio, hermanos, no es para nosotros. Nosotros no somos el centro del evangelio. Cristo es el centro del evangelio y de todos modos van a suceder cosas que nosotros no podemos imaginarnos porque Él es soberano. Y aunque no podamos entenderlo y no podamos explicarlo muchas veces y no podamos verlo, nuestro Dios está obrando por medio de cada acontecimiento en la historia, en nuestra historia y en la historia global para el progreso del evangelio. Un ejemplo de adversidad y que resulta en bendición es la historia de José. No sé si ¿se acuerdan? Él fue despreciado, vendido por sus hermanos, pero al final nosotros vemos que esto que le aconteció fue un instrumento de Dios por el cual sus mismos hermanos fueron bendecidos. Y además fue instrumento para que se cumpliera la promesa de Dios de que sería el pueblo del pacto. Había una promesa que de ellos iba a salir la promesa
de un pacto que ellos recibirían una tierra prometida y se iban a convertir en una nación grande, siendo una bendición para todas las naciones de la tierra. Y esa bendición nos alcanza a ti y a mí, que por medio de esa dificultad ahora nosotros somos receptores de esa bendición. Y gracias a Dios que haya sucedido así, porque si José hubiera muerto, entonces la promesa no se hubiera cumplido. Pero ¿qué creen? Que la promesa de Dios se cumple sí o sí. Ya hubiera sido con José, con Josué, con quien ustedes quieran. Dios hubiera usado para que ellos fueran ese pueblo y de ahí hubiera surgido una nación grande y una bendición para todas las naciones. Entonces, si creemos entonces que el fruto del sufrimiento va a resultar en progreso del Evangelio, nuestra actitud hacia el sufrimiento va a cambiar, lo vamos a ver diferente, y para eso debemos de crecer en gracia, ya que a través de la adversidad nuestra fe va a ser fortalecida y vamos a crecer en carácter. Vamos a desarrollar nuestro carácter y muchas veces vamos a dejar pasar la ofensa y a perdonar más rápido, así como Jesús. Muchas veces sucede que el vecino nos hizo el fuchi, nos fue a tirar la bolsa de la basura ahí en nuestra puerta y nos enfrascamos más en lo que me hizo el vecino que en lo que Dios puede transformar mi vida a través de esa bolsa de basura. Les invito a que lo experimenten para que no me crean a mí. Y como resultado de esto tendremos más valor de compartir el Evangelio, vivir la vida cristiana con integridad y dejar de ser niños espirituales. Y Pablo lo menciona que a raíz de sus prisiones muchos tenían más valor de predicar el Evangelio. Pero esto no lo vamos a poder lograr nosotros si nos alejamos de la fe. No vamos a poder ser esos instrumentos que Dios quiere para que el Evangelio avance. Y en base a esto, afianzarnos a la palabra cada día. Entonces la madurez espiritual no se logra haciendo nada, viene por cimentar nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de crecer en esa gracia, en esa madurez espiritual. Y esa madurez espiritual, como les repito, no va a venir haciendo nada, no va a venir no teniendo nuestra fe firme. ¿Y cómo nos vamos a cimentar en nuestra fe? Pues unos con otros, teniendo esa comunión verdadera con nuestro Señor Jesucristo. No sumergiéndonos en nuestras dificultades, no sumergiéndonos y haciéndole caso al enemigo y que planta ideas en nuestra cabeza. Y no con esto quiero decir que se van a anular todas las dificultades. No, ya les dije, las dificultades van a continuar, pero nuestra madurez espiritual tiene que crecer y cimentar nuestra fe en Cristo Jesús. Y aún Pablo, en medio de sus sufrimientos, él estaba presto, él estaba interesado en que el Evangelio fuera y siguiera siendo, pues teniendo ese avance. A ver, un momentito porque esta cosa me está jugando chueco. Más un segundo. De repente se le va la onda. Ahí está. Ok. Entonces, les mencionaba, pues esta epístola de Filipenses no es una carta común. Es una declaración de victoria espiritual en medio del sufrimiento. Y es por eso que Pablo se anima a escribirle
a los filipenses, a quienes les tenía un amor incondicional, y que vieran ellos que verdaderamente los amaba, pero que también mediante el sufrimiento Dios es que obra en la vida de cada uno de nosotros y que todas las cosas vienen a tener un beneficio en nosotros, como decía Romanos 8:28. Entonces, vemos entonces a Pablo en esta fe inquebrantable que él estaba experimentando, que a pesar de las situaciones que él estaba viviendo, él estaba confiando en Dios. Entonces, nosotros vemos aquí que la soberanía de Cristo se manifiesta aún en las circunstancias más difíciles y que las cadenas no detienen, en este caso de Pablo, no detienen el Evangelio. ¿Qué es lo que está deteniendo en ti entonces el Evangelio? ¿Qué cadenas están haciendo que ese Evangelio que a ti te rescató te detenga? Tus hijos, tu economía, tu trabajo, tus circunstancias, ¿eso te está deteniendo? Aquí Pablo está demostrando que las cadenas ni siquiera lo estaban deteniendo para poder avanzar el reino dentro de la misma prisión. Entonces, estábamos mencionando que toda dificultad viene con una bendición, pero esta no va a venir si nosotros no maduramos espiritualmente. Esto tiene que venir a través de convicciones fuertes a nuestra vida espiritual y dejar que la palabra penetre en nuestra mente y en nuestra conciencia para que así las adversidades sean fructíferas. Esa adversidad que tú estás pasando debe de dar un fruto y debes de confiar en Dios que toda prueba va a dar fruto. Y el versículo 15 nos dice que aparentemente continúan los problemas aún con Pablo en la cárcel. En la iglesia de Roma surgieron dos actitudes opuestas. Pablo se está refiriendo o está haciendo referencia a que había dos grupos, pero que uno predicaba a Cristo por envidia y que estaban celosos y que había una comunidad cristiana que estaba volviendo su atención completa a Pablo. Y esa iglesia ya establecida, muchas veces dentro de una iglesia ya establecida, se manifiesta de la siguiente forma. ¿Cómo es que, y yo sé, y esto no lo hago con ningún afán de envidia ni de nada, pero muchas veces podemos llegar a encariñarnos con nuestros pastores, con el pastor que hemos caminado con él ya durante un tiempo y todo esto, y cuando llega a llegar a otro, hay un recelo, ¿no? Hay como que empieza una cierta envidia y empiezan a hacerse divisiones dentro de la iglesia. Esto lamentablemente pues yo lo he podido ver, de que se empiezan a ver favoritismos dentro de la iglesia, y esto no debería de suceder. No debería de suceder porque les mencionaba yo, el Evangelio no está centrado en nosotros, está centrado en Cristo Jesús, y cada uno de nosotros deberíamos de ser un baluarte de la verdad y predicar a Cristo. Pero aquí Pablo nos está diciendo que había unos que estaban predicando a Cristo separadamente y que era por envidia. Pero él les dice a los filipenses, ustedes no se preocupen, el Evangelio tiene que ser predicado para la edificación de la iglesia, para prepararla y embellecerla para Cristo. Los métodos, los estilos, por ejemplo, de predicación o las preferencias, que si en esta iglesia se cantan las de remolineando, o que si en la otra son puros himnos, o que si en la otra iglesia cantan puros coritos, no importa, porque al final son preferencias. Quien debe de ser glorificado verdaderamente y predicado es Cristo. Las
la forma en que predica uno y otro son diferentes, pero que al final Cristo sea glorificado, Cristo sea el centro del mensaje. No importa si viene el día de mañana otro pastor, imaginemos un escenario catastrófico, porque estamos hablando de sufrimientos y todo, que ya no viene el pastor Iván. ¿Qué van a hacer? Se van a desalentar, van a decir, ya no está el pastor Iván, ya no vamos. ¿Se trata de la persona o de Cristo? Se trata de Cristo. Que no me gusta cómo predica fulanito, menganito. Bueno, lástima, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo, nuevamente. Entonces nosotros debemos de aprender a formar nuestro carácter principalmente como el de Cristo, como esa persona en la que Él nos promete que nos va a dar alivio, esa persona que nos enseña a que nosotros seamos confortados si nosotros nos acercamos a Él, porque dice que nos acerquemos los que estemos cansados y estemos... se me fue la otra palabra, pero que nos acerquemos a Él. Él va a obrar en nosotros. Entonces, Cristo es el que debe de ser glorificado y no nuestras preferencias. Cristo, si unos lo predican allá, salen a evangelizar de una forma, gloria a Dios. Si nosotros lo hacemos con otra metodología, gloria a Dios. Entonces, esto debe llevarnos a un propósito mayor, que es el propósito supremo. Que Cristo entonces sea glorificado. Versículos 19 al 30. Y esto nos lleva a vivir para Cristo, a morir como ganancia, morir a nosotros mismos. Dice versículo 19 al 30. Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesús, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pero eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Versículo 26, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Él sabe que todo lo que le ocurre es parte del proceso de Dios de conducirle hasta la etapa final de su salvación. La salvación tiene una etapa cumplida o que se va a cumplir. En el Calvario la obra de la salvación ya fue cumplida una vez que para siempre por la muerte expiatoria de Cristo
por nosotros y a favor nuestro. Una fase presente en la que Dios aún obra activamente en nuestras vidas es que nos está conformando a su semejanza, que Dios nos está conformando a la semejanza de su Hijo y para un ministerio mayor y efectivo, es decir, para una tarea, para un trabajo mayor y efectivo, para un servicio mejor y una etapa futura y final. Es la que, quitando todo el vestigio de pecado, lleguemos a unirnos en gloria con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Esa es la meta mayor que nosotros podemos alcanzar, estar cerca y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas de este mundo van a continuar y van a perecer, pero nuestra salvación, si tú ya confiaste en Cristo, ya tienes ese adelanto, ya tienes esa promesa de parte de Dios de que estarás con Cristo en su reino. Pero falta que se consume hasta el día que tú estés presente delante de Dios. Que ya sea que te llame a su presencia o que mueras antes de que Él regrese. Nosotros vamos a tener ese gozo de estar delante de su presencia. Y Pablo, cuando dice, esto resultará en mi liberación, está hablando de esa etapa final, de la gloria que va a recibir de esa vida eterna y de la presencia del Señor a cual estuvo sirviendo. Y la pregunta es, ¿crees que vas a recibir la gloria y esa seguridad de que no serás avergonzado, como dice Pablo? Y que Cristo está siendo exaltado en tu cuerpo en este tiempo o en el venidero. Si es así, vas a mostrar ese fruto. ¿O crees que no has fructificado correctamente ya que has estado sentado pensando demasiado en ti? En tus problemas, en tus aflicciones, y has dejado de confiar en Cristo y que su obra transformadora sea opacada por dejar de ver lo que Dios puede hacer y obrar en tu vida a través de las aflicciones que estás viviendo. Pero lo que Pablo nos quiere decir que para él el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué significa esto? Pablo nos enseña su completa dependencia de Cristo, que moraba en él y había sido expresada en una carta anterior a los cristianos de Galacia cuando les escribió, Gálatas 2:20. Él les escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí se lo dice a Gálatas y a los filipenses se los está repitiendo. Y 1 Corintios 15:58 también nos dice, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que ustedes hacen en el Señor no es vano. Nos está animando a seguir, nos está animando a no permanecer sentados esperando. Es bueno esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero no en una forma cómoda, no en una forma en la cual estoy cruzado de brazos. No, nuestro actuar tiene que ser constante, tiene que ser firme y afirmado en nuestra fe. Y Pablo no nos está diciendo que está cansado de la vida, que ya se quiere ir con Cristo. Está apresado y que ahora ya no ve salida y por eso se quiere ir con Él. No, Él nos está recalcando que el vivir es la oportunidad de servir a Cristo, que morir es la oportunidad de ir y estar con Él, dejando atrás de una vez por todas todo ese vestigio de pecado y que nosotros podamos vivir por toda la eternidad. Y hermano, entonces, ¿cuál es el propósito tuyo en este plano, en tu vida? ¿Qué propósito Dios tiene para ti?
¿Servir a Cristo con todas tus fuerzas y toda tu alma? ¿O dejarte llevar por tus pensamientos de derrota y estar esperando a ser útil en el reino? Nosotros somos útiles en el reino cuando estamos firmes y servimos a Cristo con todas nuestras fuerzas. Entonces debemos estar convencidos de que somos salvos a pesar de las circunstancias y que nos están rodeando, y no estar renegando por las cosas de que nuestro corazón egoísta muchas veces quiere alcanzar. Hermano, el gozo auténtico no depende de las circunstancias, sino de vivir para Cristo. Y como una aplicación para todos nosotros, porque me incluyo, estoy viviendo con Cristo como el centro de mis decisiones. Mi propósito y mi gozo está centrado en Cristo o en mis circunstancias. ¿Está centrado en una vida cómoda y quejándome de todo? ¿O estoy obrando para que el Evangelio continúe y sea apreciado por los demás? Que eso que es mi encarcelamiento, esas situaciones que hay en mi vida, den fruto de justicia, porque yo estoy viendo a Cristo y no estoy viendo mis circunstancias. Es una pregunta, entonces, para que te lleves. La semana que sí vamos a seguir viendo, pues, esta carta, el capítulo número 2 de esta carta a los Filipenses, donde Pablo nos está confrontando acerca de cómo es que nosotros estamos reaccionando ante nuestras debilidades, ante nuestras circunstancias. Si estamos viviendo para Cristo, o estamos viviendo para nuestro propio reino. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú quieres, Señor, que seamos un pueblo entendido. Tú quieres que seamos cristianos, que toda la fe que hay en nosotros está cimentada en ti y no bajo nuestras